La semana pasada comenzamos con un tema que para el cristiano es todo. La relación con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. La importancia de vivir en su poder. Conocerlo a Él. Conocer a Dios que habita y que obra y transforma vidas. Mencionamos cómo Jesucristo le dio tanta importancia al Espíritu Santo. Mencionamos que el ministerio de Jesús, que estaba repleto de milagros, demostraciones de amor y de poder, era porque Él estaba lleno del Espíritu Santo y su propósito era preparar a los discípulos para que ellos pudiesen continuar su obra sobre la tierra. Lo mismo que Él hacía. Es por eso que los preparó y luego le entregó la promesa, y en Pentecostés recibieron el poder. Leímos Juan 14, versículo 1, donde el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El Señor le está instando a ellos a que crean que lo que Él va a decir a continuación en Juan va a ocurrir. La promesa de continuar su obra y de recibir un consolador va a ocurrir. Es grande. En el versículo 12 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los discípulos que veían que el Señor se iba y que pensaban seguramente todo esto va a terminar, los milagros, las sanidades, las liberaciones de poderes demoníacas, todo el ministerio precioso y poderoso de Dios se va a acabar cuando el Señor se vaya, porque Él había anunciado una muerte, un juicio, y los discípulos estaban tristes. ¿Qué iba a pasar con ellos, con sus vidas, que eran tan llenas, sus vidas que estaban rodeadas de la gloria de Jesucristo, cuando el Señor se fuera? Ahora, Él explica que esto va a pasar, que no han de tener tristeza, sino que ellos harían las obras. Le explica lo que iba a pasar, le explica cómo va a pasar, que ellos habían de pedir. O sea, que el diálogo que habían tenido con el Señor todos estos años no se va a acabar. No se va a acabar, sino que va a haber un diálogo. Va a continuar. Dios va a estar cerca. Entonces les instan a pedir, pidan. Y luego en el 15 mencionamos que le explicó cómo va a pasar, que ellos.
iban a poder hacer estos milagros. ¿En qué momento? Si me améis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Señor se iría, pero el Espíritu bajaría y estaría con ellos. El mismo Espíritu Santo que había llenado al Señor bajaría sobre ellos, y de esta forma cumplirían con este mandato, que era continuar el ministerio poderoso de Jesucristo. Y continúa en el 17 con algo tremendo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y claro, el Espíritu obraba donde el Señor estaba. Y ellos habían visto esto una y otra vez, en una ciudad, luego otra, donde toda la ciudad era tocada por el poder de Dios. Sanidades tras sanidades. Pero ahora le añade, y estará en vosotros. ¡Qué maravilla! Ellos iban a ser llenos con el Espíritu. De tal forma, el Espíritu se movería en ellos, hablándoles, guiándoles, y luego derramándose sobre los enfermos, los endemoniados. Esta promesa iba a hacer que la obra de Jesucristo continuara en la tierra, así como el Señor sanó. Esas sanidades no pararían nunca, por medio del Espíritu Santo. Jesús los había preparado, le había entregado la promesa, y en Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el poder. Baja el poder sobre los discípulos. El mismo poder que había levantado a Jesucristo de los muertos. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo podía venir y entrar a cada uno de los apóstoles. Jesús había muerto en la cruz por los pecados de la humanidad, y todo aquel que se arrepentía de sus pecados y ponía su confianza en el sacrificio del Cordero de Dios,
era perdonado. Perdonado por Dios, limpiado. Entonces el Espíritu podía venir y entrar a gobernar en la vida de los creyentes y fluir también a través de ellos como un instrumento en las manos de Dios. Y entonces comienzan las señales. Y en esa misma instancia, en el versículo 12, capítulo 2, versículo 12, dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Parecían borrachos, porque el poder de Dios era tal sobre ellos que debilitados se movían como un borracho, pero estaban llenos del Espíritu de Dios. Y proclamaban las lenguas de las personas que estaban ahí, que venían de todos los lugares, de todas las regiones. Sin embargo, milagrosamente, ellos eran capaces de hablar estos idiomas desconocidos para ellos y glorificar a Dios. Ya había comenzado el primer milagro de muchos que iban a fluir a través de estos discípulos que habían estado compungidos porque pensaban que se había acabado. Y en realidad había comenzado la iglesia de Jesucristo. Una iglesia llena de poder. Había comenzado la historia verdadera de la iglesia verdadera, llena de milagros. La iglesia de Jesucristo nunca ha cesado de estar llena de poder, señales, prodigios, que testifican que Dios está vivo, que en el nombre de Jesucristo hay poder, que donde está Dios, vidas son transformadas. Esa iglesia que el mundo no ve, que no sale en las noticias, que muchos piensan que no existe, pero está con los que son humildes de espíritu, ahí en medio de personas comunes, pero que han creído en todos los continentes, en todos los países. Se está moviendo a través de iglesias llenas del Espíritu Santo. Aquí en nuestra iglesia, el Señor ha hecho multitudes, ha llevado a cabo multitudes de milagros poderosos. Y ha sido el Espíritu Santo, el caminar con Él de forma íntima y cercana, estando llenos de Él y con Él, comunicándole, hablándole, pidiéndole. Él ha sanado, Él ha liberado. Él ha continuado los mismos milagros poderosos de Jesucristo a través de la iglesia. Y quiero leerle 1 Corintios 12:7, donde habla específicamente de los dones, los regalos que el Espíritu le da a todo creyente, a todo cristiano, nacido de Él, del Espíritu, nacido del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:7.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Porque a este es dada el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amados, a cada uno en la iglesia, a cada nacido de nuevo del Espíritu, a cada cristiano le he dado poder para provecho, para que se edifique la iglesia y los inconversos lleguen a conocer a Dios. Dios ha depositado cosas en sus vidas. Y el apóstol nos insta a conocerlos, a tener claridad. ¿Qué es lo que el Señor da? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo da? Para provecho. Dones de revelación. Quizá alguno de ustedes tiene uno de estos dones de revelación, como la palabra de sabiduría. Dios en un instante te puede dar un entendimiento sobrenatural que está lleno de sabiduría para enfrentar una situación en tu vida o en la vida de otra persona. La dirección exacta. Cómo enfrentar algo que se ve imposible. Te puede dar una estrategia. Te puede dar los pasos exactos a tomar para que sabiamente puedas enfrentar algo muy difícil y le puedes también entregar sabiduría a una persona que está en algo que parece imposible de resolver. Palabra de ciencia. Dios es el Dios de todo conocimiento y Él te puede revelar de una situación escondida, algo que no se ve, de una situación que está ocurriendo en la vida de una persona sin conocerla. Él puede revelar a tu espíritu una situación difícil que alguien puede estar pasando. Y qué bendición cuando Dios nos usa y le decimos a alguien, mira, fíjate, Dios me ha puesto la impresión de que tú estás en esto, en lo otro, y esto está ocurriendo, cómo esa persona se siente amada y conocida. Dios hace esto. Precioso don. Discernimiento de espíritus. El Espíritu Santo nos da revelación del origen de las situaciones. Si es algo bueno, algo malo, algo que viene del Señor, o hay un espíritu engañoso de las tinieblas. Discernimiento de espíritus. Muy útil para terminar con la obra satánica que puede haber en la vida de un hermano, de una persona desconocida. Están los dones de poder, de fe, que todos tenemos fe, pero esto es algo que se revela de forma muy notable en una persona que tiene
una fe que lo posiciona con mucha autoridad y es capaz de proclamar algo que Dios va a hacer. Y esa fe tan clara va a levantar la fe de la otra persona y permitir que el poder de Dios fluya. Sanidades, milagros, cuando hay un acto de poder que no es necesariamente una sanidad, como cuando Jesús caminó sobre el agua. Cuando hay escasez de comida, una persona ora y esa comida se multiplica, como ha ocurrido en nuestro orfanato en Haití. Dones de palabra, la profecía. Dios le pone en una persona un sentir de Dios, la voluntad de Dios, una advertencia de Dios para la congregación, para que podamos ahorrarnos dolor o ser tocados por el diablo en alguna área. Diversos géneros de lenguas, a través de una lengua espiritual que no es humana, que nace del Espíritu nuestro y es con el Espíritu Santo, pero es una lengua tal que es Dios hablando a la congregación. Y entonces alguien que tiene el don de interpretación de lengua entiende claramente lo que Dios está hablando. Es precioso. Todos estos dones Dios ha dispuesto. El Espíritu Santo da estos dones y está queriendo fluir en nuestras vidas para provecho de la iglesia y también tocar a los incrédulos. Amados, estemos atentos al Espíritu Santo. No dejemos ni menospreciemos lo que Él nos ha dado a cada uno. Para esto debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La carne, lo natural. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y hay tres cosas que podemos preguntarle al Espíritu Santo, estando en cualquier situación. ¿Qué piensas, Señor, de esto? Espíritu Santo, ¿qué está ocurriendo en este lugar, en este momento? Y Él nos muestra si es algo que no está bien o está bien, si es el momento para hablar o el momento de retirarnos. ¿Qué piensas? Luego, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer tú en esta situación? ¿Qué deseas que se haga? Y finalmente, ¿qué hago? Tú aquí quieres salvar a personas, quieres tocar personas, pero ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi parte en lo que va a ocurrir a continuación? Preguntarle al Señor, tan sencillo como eso. ¿Qué piensas tú de esto? Muéstrame. ¿Qué quieres que se haga? ¿Y qué hago? Amados, terminemos orando y pidiéndole al Señor que nos llene de su Espíritu y que puedan fluir los dones del Espíritu Santo para así hacer su voluntad. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y en nosotros. Te ruego, Espíritu de Dios, que me des oídos para oír, para entender qué ocurre, qué quieres, qué hago. Espíritu Santo, quiero ser guiado por ti en toda situación, en las pequeñas y en las grandes, en todo lugar, en la iglesia, en mi casa, caminando en la calle. Estar en relación contigo, Espíritu de Dios, pidiéndote conforme a tu voluntad. Y así ser obediente al mandato de continuar el reino de Dios, expandiendo su fama por todos los lugares, investidos de poder para darle a Él gloria. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga.